El valor económico agregado es un método de desempeño económico de una empresa. Busca invertir los recursos financieros de la empresa donde generen valor por encima del costo de capital. Entonces, como lo he mencionado algunas veces, el costo de capital es lo que a mí me vale tener dinero o tener activos dentro de la organización, o los préstamos que pago, o si es dinero de los socios, que es un poco más caro. Listo, entonces es importante tener esto en cuenta para que las cosas renten por encima del costo de capital, como vamos a ver enseguida. El EVA mide la riqueza de los accionistas por encima del costo producidos por las fuentes de financiación, como lo he dicho antes. De igual manera, mide la contribución al incremento de la riqueza de los accionistas, por lo tanto, su satisfacción. Este índice representa la cantidad sobrante después de cubrir los costos producidos por las fuentes de financiación de los recursos utilizados. En otras palabras, la riqueza que se logra después de ver cuánto estoy pagando por intereses, por préstamos de los accionistas, y que los activos que estén dentro de la organización, la maquinaria, los trabajos que esté haciendo, estén rentando por encima de esos préstamos o de esos costos. Este sube al comparar el valor de la rentabilidad obtenida por una empresa en un periodo con el valor del costo de la financiación del capital requerido para poseer los activos utilizados. El coste de capital se refiere tanto a los recursos propios como externos. Entonces, en otras palabras, es mirar qué riqueza están logrando los accionistas después de verificar los pagos que hay sobre los activos, lo que me cuesta tener activos dentro de la organización, bien sea con préstamos bancarios o préstamos de personas externas o con préstamos de los socios, como lo dije anteriormente, que son más costosos porque el socio siempre quiere ganar más. El socio no quiere que sus utilidades, por ejemplo, si un banco le prestara a uno dinero al 1%, el socio siempre va a querer ganar más de un 1% porque él tiene allí todos sus intereses, tiene su plata trabajando, está poniéndole el pecho a la brisa, y está arriesgando su dinero. Entonces él no va a querer ganar lo mismo que los intereses que le produciría su dinero en un banco. Por ejemplo, si él tiene dentro de la empresa 100 millones y digamos los intereses en los bancos son al 1% mensual, él va a querer que esos 100 millones generen más por encima de ese millón, de ese 1% que valen los préstamos en los bancos. Él va a querer un 2%, un 5%, un 10%, porque está arriesgando su dinero. Miremos aquí en el ejemplo del cálculo del EVA. La empresa multinacional SA presenta el siguiente estado de resultados y su siguiente información. Podemos ver que las ventas son de 3.200 millones, el costo de ventas 1.280 millones, los gastos de administración y ventas son de 2.000 millones, los activos netos de operación son de 2.000 millones, la tasa de impuestos es del 35%, los activos son de 2.000 millones, la estructura de capital es de un 40% de pasivos financieros, o sea, lo que se le debe a préstamos es un 40% y el 60% es del patrimonio. Así es la estructura del capital de la organización. Entonces podemos ver que la estructura de capital está formada por un 40% en pasivos financieros, ¿no es cierto? En cuentas por pagar.
Y, oh, y la estructura de capital, el 60% es el patrimonio. Esta estructura la determinó la empresa con anterioridad o después de valorar. En los análisis que se hacen de la estructura financiera se determinó que esta estructura, en este caso Multinacional S.A., tiene una estructura del 40% de pasivos financieros y un 60% del patrimonio, para el ejemplo que estamos tomando. Ahora vamos a mirar el estado de resultados de la empresa Multinacional S.A. Voy a leer el estado de resultados para luego de aquí hallar la utilidad operativa después de impuestos y con ello hallar luego el EVA, que significa el valor económico agregado o la riqueza que obtienen los accionistas después de pagar los intereses por préstamos y los intereses por los préstamos que han hecho los socios también. Como les venía diciendo, una cosa es préstamo a terceros y otra cosa son los préstamos a los socios, que son más costosos. Entonces las ventas van a ser 3.200 millones, el costo de venta 1.280 millones, eso da una utilidad bruta de 1.920 millones. Los gastos de administración y ventas son de 1.000 millones, la utilidad operativa son de 920 millones, menos los intereses, que son 160, menos, eso da una utilidad antes de impuestos de 360 millones, menos unos impuestos de 266 millones, nos da una utilidad neta de 494 millones. Entonces ahora vamos a mirar acá en lo que vamos. Importante poner aquí atención. El costo del capital de la empresa Multinacional S.A. Lo hallamos después de que la empresa, vamos a leer aquí así en la primera parte. Entonces, todo lo que está en verde lo voy a leer de la siguiente manera. Entonces dice, la primera columna dice pasivos financieros y abajo patrimonio. Lo que les decía, la estructura de capital la determinaron que está en un 40%, que es pasivos financieros, y un 60% que hace parte del patrimonio. Costos antes de impuestos, el 20%. Costo después de impuestos de los pasivos financieros, este 13%, que es efectivo anual, que equivale mensualmente al 1%. O sea, ellos calcularon que el costo después de impuestos de los préstamos que han obtenido dentro de la organización, digamos que le dan al Banco Bancolombia, a Surameris, o al Banco XYZ, o al Banco Mundial, que le deban plata o les haya prestado dinero y el costo le haya salido al 1% mensual, que eso es lo que equivale este 13% efectivo. Bueno, luego dice que el patrimonio está un costo después de impuestos del 26%. Efectivo anual, o sea que ellos calcularon que la plata que les prestan los socios o que le inyectan a la empresa, los socios la están prestando casi eso es al 2%. Al 2%. Entonces, es importante tener en cuenta, mire que los socios están prestando la plata más costosa, la prestan más costosa y aparte de eso ellos quieren que les devuelvan lo que ellos prestan en intereses y también el dinero que ellos tienen como socios dentro de la organización, que rente también. Entonces es importante analizar esos dos aspectos. Entonces miremos, los pasivos financieros van a ser igual. O sea, el ponderado final de la última columna, que es 5.2, es igual a lo siguiente. A los pasivos financieros, que son el 40% de la estructura por el 13% el costo después de impuestos, se nos va a dar un 5.2. Ahora, el patrimonio, que es la estructura del 60% por el 26% efectivo anual, que eso es equivalía a un 2% mensual, eso nos da un 15.60%, que es el promedio de lo que vale todo tener el costo allí. Y si sumo el 5.2, o sea, los préstamos
financieros, más el 15.60, que son los préstamos de los socios, eso me va a dar un costo de capital de 20.80, o sea, lo que le cuesta a la empresa tener préstamos de los socios y de, digamos, de bancos es de un 20.80%. Listo. ¿Para qué hallo yo eso? Para saber cuánto me están costando las platas que tengo dentro de la organización. ¿Cuánto es el costo? ¿Y para qué? Para poder después hallar el EVA. Entonces, listo. Entonces, veamos lo siguiente. Ahora vamos a ver dentro de la diapositiva la parte azul donde dice UODI, o que UODI es utilidad operativa después de los impuestos. Va a ser igual a la utilidad operativa por abro corchetes 1 menos los impuestos. La T son los impuestos. Ahora vamos a desarrollar esa fórmula y nos va a dar UODI igual a a 900, a la utilidad operativa que decía aquí la empresa multinacional, 920 por 1 menos el 35, que eso da 920 millones por el 0.65, que nos da 598. O sea, la utilidad operativa es igual a 598. O sea, la utilidad después de impuestos es 598. Veamos lo siguiente. Ahora vamos a hallar el EVA, ¿cierto? Entonces miramos, EVA es igual a UODI menos los activos por el costo de capital. Vamos a desarrollar esa fórmula. Entonces dice, el EVA va a ser igual, el UODI fue 598, lo reemplazamos, menos los activos, que son 2.000 millones de activos por el costo de capital, que ya lo hallamos que fue lo que nos cuesta tener dinero prestado de los bancos y dinero de los socios, que nos cuesta 20.8%. Aplicamos toda esa fórmula y nos da que el EVA es 182 millones de pesos. La otra forma de hallar el EVA es la siguiente. EVA es igual a los activos son 2.000 millones de pesos por la rentabilidad de los activos. La rentabilidad de los activos es 29,9% y el costo del capital es 20.8, que fue lo que averiguamos ahora. Eso nos va a dar el mismo valor de 182 millones. Entonces recordemos, la rentabilidad de los activos es lo que me están rentando la maquinaria, el trabajo de los colaboradores, la materia prima. En este caso está rentando casi al 30%, o sea, me está rentando un 30%, o sea, el 29,9%. Y el costo de los préstamos y de todo tanto de los bancos como de los socios, es del 20,8%. Entonces vemos que los activos están trabajando muy bien y están rentando muy rápidamente y muy bien a un 30%. Y el costo que me vale a mí las deudas es al 20,8%. Entonces ahí yo nomás vemos que hay una diferencia a favor nuestra. Por tanto, los activos están rentando por encima del costo, de lo que me vale del costo de capital, y por tanto da un EVA positivo de 182 millones. Miremos acá, esos 182 millones es la riqueza de los accionistas, el desempeño económico de la empresa por encima del costo de capital, que fue el 20.8%. Ahora veamos en esta diapositiva formas de mejorar el EVA. La primera es mejorar la rentabilidad operativa de los activos, ¿cierto? Incrementando la utilidad operativa, la utilidad después de impuestos, realizar inversiones alguna para ello, es decir, sin que se incrementen los activos.
¿Qué quiere decir esto? Que para yo aumentar la rentabilidad de los activos, debo hacer que la organización trabaje mucho más eficientemente. Entonces, por eso, digamos, en planta de producción hago todo lo que tenga que hacer desde la parte de ingeniería industrial para sincronizar los procesos de que sean más rápidos y efectivos, manejar muy bien los inventarios, no tener inventarios en exceso. Listo, entonces esa es una forma. ¿Cómo puedo incrementar el EVA? 2. Invertir en activos que produzcan rentabilidad superior al costo de capital. Lo veíamos ahora, ¿cierto? Aquí el costo de capital es el 20.8, la rentabilidad de activos es casi del 30, entonces aquí está muy bien. Si yo voy a invertir en nueva maquinaria, o en nuevos colaboradores, o en nuevos productos, que me aumenten el EVA sería muy bueno. Y que esa rentabilidad, o sea, los préstamos que yo obtenga de los bancos, de los socios, sean muy baratos y que estén y que ese costo de capital sea menor a la rentabilidad de los activos, que los activos renten por encima del costo, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? Que fue del 30% la rentabilidad de activos y el costo casi del 21%. 3. Incrementar la utilidad operativa después de impuestos sin realizar inversión alguna. ¿Cierto? Entonces yo debo, como todo lo que he dicho anteriormente, es mejorar los procesos. 4. Eliminar fondos ociosos. ¿Qué es eliminar fondos ociosos? Si tengo inventarios por allá improductivos, maquinarias paradas, demasiado personal, digamos, estoy comprando materias primas muy costosas, ¿cierto? Si puedo reemplazar esas materias primas costosas por unos materiales igualmente con la misma calidad y más baratos, eso también va a ser importante, listo. 5. Eliminar unidades de negocio destructoras de valor. Cuando una unidad de negocio destruye valor, si yo tengo, digamos, tengo una empresa de camisería y tengo una sección que hace camisa, la otra hace los blue jeans y en la otra hace las medias, por ejemplo. Y digamos, esa unidad o la sección de medias no está rentando a lo que es. Y luego de hacer un análisis y veo que de pronto está siendo muy costoso el costo de capital y la rentabilidad de los activos no está por encima, puedo eliminarla, ¿cierto? Puedo decir, broma, eliminémosla. Pero luego de mirar con la gerencia, con el departamento de mercadeo, en la parte financiera, ¿cierto? Y mirar que si de pronto la eliminamos, digamos, los productos de media los eliminamos, podemos darle ventajas a una empresa que nos quiera robar mercado. Entonces debemos mirar también muy bien eso, si estratégicamente sí debemos quitar la unidad de negocios o no, ¿cierto? Entonces una cosa es mirarlo desde el punto financiero, otra desde el punto de mercadeo, porque los de mercadeo dicen no, porque se nos van a meter aquí en la competencia, entonces hay que sostenerlo, así sea que estemos como por debajo, eso sí logremos una eficiencia más o menos, y así evitamos que se nos entre la competencia. Podría ser eso una mirada de esto. Inversiones en proyectos generadores de valor. 1. Incrementar el EVA porque las inversiones adjuntas o marginales son superiores al costo de capital. O sea, yo puedo incrementar, si invierto en proyectos que me generen, me aumenten el EVA, es muy importante, o sea, que las inversiones sean muy buenas, renten por encima del costo. Eso puede ser generar un nuevo sección, una nueva empresa que
que esté rentando así. Dos, que se dé el crecimiento del EVA de un periodo a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy viendo que el EVA fue, pongamos en nuestro ejemplo anterior, fue de 182 millones. Y yo estoy mirando que para este periodo el EVA lo estoy mirando y creció a 200 millones, luego a 220 millones. O sea que allí se está incrementando el EVA. ¿Por qué? Porque hay eficiencia en los procesos y en las ventas, ¿cierto? Y también la rentabilidad de los activos están por encima del costo que me vale tener esos activos. La rentabilidad activa de una empresa puede ser superior al costo de capital y con el EVA disminuyendo en relación con el periodo anterior. Pero entonces es importante estar mirando el EVA, no perderlo de vista, a ver qué está pasando. Desde el punto de vista de los objetivos empresariales, es más trascendental enfocarse al incremento del EVA que hacia el incremento de la rentabilidad de periodo a periodo. O sea, es importante que yo mire no solamente las utilidades mes a mes, sino que también esté siempre analizando qué pasa con el EVA. Porque al analizar el EVA yo voy a mirar cómo están los costos, la rentabilidad de los activos, cómo está la eficiencia de la empresa y cómo están los costos de la organización. La variación del EVA periodo tras periodo son independientes del valor que haya fijado para los activos netos de operación en el momento de adopción del método. O sea, si voy a cambiar de pronto el método de valoración, es importante que el EVA siempre debe estar creciendo mes a mes. Y como lo dije en el punto anterior, siempre estar mirando ese EVA, que ese EVA esté produciendo la rentabilidad que estoy queriendo, que esté por encima del costo de capital. Liberación de fondos ociosos. ¿Esto qué se trata? Tener fondos ociosos, lo cual implica deterioro de la rentabilidad, claro. Si yo tengo mucho inventario, muchas maquinaria parada, mucho personal, soy ineficiente, no estoy vendiendo lo mismo, voy a tener fondos ociosos y eso me está gastando dinero. En la antigüedad les gustaba mucho tener grandes inventarios y grandes volúmenes de inventarios. Y ahora se tienen métodos de inventarios que son justo a tiempo. Entonces, ¿qué se busca? Si yo tengo proveedores dentro de la ciudad o dentro del país y yo sé que me llegan justo a tiempo, entonces trato de calcular cuánto me demora, digamos, un material que yo lo traigo de Bogotá a Medellín, entonces yo sé que se demora 2 días, entonces no tengo mucho inventario. Pero otra cosa sería si tengo inventario que me llega, digamos, desde el Japón, que yo sé que en esos barcos se demora 3 meses, entonces tengo que calcular y tengo que tener inventario guardado. Pero siempre tratando de tener un inventario mínimo, ¿cierto? Para no tener fondos ociosos. ¿Qué se entiende por fondos ociosos? El exceso de activos operativos. Por ejemplo, como les venía diciendo, hay mucho personal, ¿cierto? Hay maquinarias paradas, hay inventarios excesivos. Entonces, ¿cómo soluciono yo esto? Con un plan de mejoramiento. ¿Qué son los planes de mejoramiento? Entonces, disminuir activos fijos. ¿Cómo? Con un justo a tiempo, con un mejoramiento continuo, calidad total. Mejorando todos mis procesos, mejorando la eficiencia de las personas que están dentro de la organización, de todas, tanto los de producción como los administrativos, todo que entre más eficiente sea, mejor va a ser. Bueno, en esta última diapositiva voy a leer inicialmente que dice eliminación de unidades destructoras de valor. Destruye valor. Una unidad de negocios destruye valor simplemente cuando estructuralmente produce rentabilidad sobre sus activos netos de operación inferior al costo de capital. ¿Cierto?
lo veíamos cuando hicimos este análisis aquí. Aquí la rentabilidad de los activos es casi del 30% y el costo es del 21%. Es positiva y me va a dar un EVA positivo, nos va a dar riqueza a los socios. ¿Qué pasaría si la rentabilidad de activos es del 30% o que fueran al contrario, la rentabilidad de los activos del 21% y el costo el 30%? Se destruiría valor. Es cierto, entonces no estaríamos haciendo nada dentro de la organización. Entonces ahí se estaría destruyendo el valor de la organización porque van a haber pérdidas. O si no se reflejan pérdidas en un periodo, en los otros periodos se van a reflejar. Entonces es importante que nosotros siempre estemos mirando esto. Todo el EVA, y el EVA incluye ver el costo de capital, la rentabilidad de los activos y todo lo que he mencionado acá. Como bien lo dije, la eficiencia dentro de toda la organización, el justo a tiempo, el mejoramiento continuo, el plan de mejoramiento. Entonces, miren la importancia de un analista financiero. Un analista financiero no va a trabajar solo. Si tiene un equipo de trabajo dentro del análisis financiero, excelente. Pero además de tener su grupo de trabajo, va a estar de mano con el gerente general, va a estar de mano con producción, con mercadeo. Cuando analiza los datos o hace los análisis, se reúne con las otras personas y mira a ver qué pasa con esos procesos. Si hay un detrimento en el EVA, si hay un detrimento en las utilidades, si los costos de los activos están muy altos, si la rentabilidad de los activos está por debajo o está decayendo, entonces mira a ver qué es. Entonces, ese análisis va a llevar a toda la organización a mirar todos los procesos. Entonces, miren lo importante que es un analista financiero. Bueno, voy a dar como siempre, voy a dar unas conclusiones de la sesión del día de hoy. Van a haber preguntas de ustedes, lo que quieran preguntar o contar. A mí me pasó esto. Y si no, ya luego damos por terminada la sesión. Entonces vamos a dar la primera conclusión, que el EVA es un método de desempeño económico de una empresa. El EVA está mirando qué estamos logrando los accionistas, las ganancias de los accionistas, pero a la vez está mostrando cómo ha sido el rendimiento de los activos, el costo de capital, la eficiencia dentro de la organización. 2, está invertir en activos que produzcan rentabilidad superior al costo de capital, como lo veíamos en el ejemplo. La rentabilidad de los activos es casi el 30% y el costo de capital es el 21%. Entonces hay una diferencia que eso nos va a dar un EVA positivo. 3, que está la eliminación de fondos ociosos o unidades de negocio de estructuras de valor, que como bien lo expliqué, son unidades que no están generando la suficiente riqueza. Pero antes de eliminarlas, debemos hacer un análisis con el departamento de mercadeo para ver cómo está funcionando la organización y los posibles, qué pasaría si nosotros damos por terminada una unidad productiva, ¿cierto? ¿Qué pasa con la competencia? Esas serían las 3 conclusiones de grandes rasgos. Quedo a sus órdenes si van a comentar algo o quieren decir algo, y quedan abiertos los micrófonos. David. Profesor, una pregunta. Generalmente, ¿qué hace la empresa con el dinero del EVA? ¿Lo reinvierte o se lo reparte entre los socios? A ver, claro, lógicamente hay unas políticas, o sea, si tú como socios dices, no, de lo del EVA vamos a repartir el 50%, digamos que sean 5 socios, el 50% lo vamos a repartir y el otro 50% lo vamos a reinvertir, pero es de acuerdo a las políticas que hayan instituido ustedes mismos como socios. Ok, gracias. Listo, David.
Bueno, compañero, entonces solo me queda como despedirme eh, de, de las personas que ingresaron hoy. Muy amablemente, muy agradecido con Andreina Molina, con Ángel Casiani, David Cárdenas, Muchas gracias a usted, bro. Marcia Natalia Holguín, a ti David, a Natalia Martínez, a Yerlis Fuentes y a todos los otros demás compañeros que entran después y ven las ven la grabación. Siempre estoy a sus órdenes por cualquier medio. Ahora estamos